Dios te bendiga, hermano y amigo que nos sintonizas a través de este medio. Damos gracias al Señor que nos permite llegar hasta ti a través de este canal. Quisiéramos hablar ahora acerca de un tema muy importante como para la doctrina cristiana, como son las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver a través de varios pasajes que el Señor se ha revelado y ha decidido revelarse a través de la creación y a través de ciertas personas que Él utilizó, ciertos siervos que Él utilizó, y que Él ha transmitido su mensaje de esa reconciliación que Él desea con toda su creación. Entonces vamos a hablar hoy específicamente acerca de las Sagradas Escrituras. Te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. En cualquier momento lo puedes hacer después de este video. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Importante que ese texto revela que hay una moral, hay una justicia, hay un valor que ya está implantado en las personas. Es ese hecho de reconocer entre lo bueno y lo malo, entre lo moral e lo inmoral, que ya está implantado. Y eso puede acusarnos o defendernos, es decir, que ya hay una ley dentro de nuestros corazones y Dios ha decidido revelarse también de esa manera, además de todas las cosas que vemos de la creación. Romanos 1, 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusa para decir, Dios no se me ha revelado, yo no conocí de Él, porque la misma creación nos muestra de ese Dios que ha decidido revelarse a su creación. Salmo 19 dice algo muy interesante también. Es un salmo escrito por David, inspirado por el Señor. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Todo esto muestra acerca de toda esa sabiduría que vamos adquiriendo a través de los tiempos. La humanidad no comenzó en esta estructura social que conocemos. Fuimos nómadas en algún momento de la historia, iniciamos de esa manera, comenzamos a congregarnos en gobiernos tribales y poco a poco hemos llegado a lo que ahora conocemos como un gobierno social que tiene muchas funciones que no existían. Básicamente el gobierno era basado principalmente agrícola y ganadero, y ese fue un inicio de todo. Hoy día existe en la sociedad una variedad de cosas químicas y biología y tantas cosas que existen que muestran esa sabiduría que poco a poco ha ido creciendo. Entonces Dios se muestra aún en esas cosas, esa sabiduría que vamos adquiriendo a través de pasar los días, a través de una experiencia vivida. Romanos 1:32 y 2:1 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Por lo cual eres inescrutable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces ahí vemos otra vez esa moralidad, ese conocimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo moral e inmoral, ya implantado. Y lo que está reconociendo aquí es que hay personas que juzgan todas esas cosas y lo que están haciendo es condenándose a sí mismos porque practican las mismas cosas que juzgan en otro. En 1 Corintios 2:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si vemos esa tendencia de que Dios se mostraba y a través de la sabiduría, a través de la creación, Dios se mostraba a las personas. Pero a través de esa sabiduría nadie buscó a Dios.
Todos buscaron cualquier cosa menos buscar a Dios. Y cuando digo, sé que hablo en términos generales, es porque muy pocas personas lo buscaron y la mayoría de los que lo buscaron fue porque Él se les reveló, porque Él se les mostró. Entonces sí se vio esa clara tendencia del hombre de no buscar nada de relación con Dios. Entonces ya la humanidad, ya el mundo, estaba en ese esclavitud de no poder levantar su mirada y ver a su creador. Entonces el Señor le ha placido alcanzar a las personas para salvar a través de la locura de la predicación. Esto es locura para aquellos que no entienden qué significa todo esto. Pero aquí lo deja muy claro para nosotros. 1 Corintios 2, 13 y 14 nos dice la palabra, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí vemos la diferencia entre que un hombre espiritual puede percibir las cosas de Dios y un hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Por eso para un hombre natural todas estas cosas van a ser locura, porque no los puede percibir. Entonces el mensaje del Señor en medio de este texto está diciendo de que las cosas, para entender las cosas espirituales, la deidad, su poder, su sabiduría de Dios, es a través de ese conocimiento espiritual que Él nos da y lo transmite a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, me está diciendo Hebreos que Dios ha decidido hablar, ha decidido revelarse a través de sus profetas. Dios no habría excusa de decir yo no te conozco, porque Dios mismo se revelaba a través de sus profetas. Claramente podemos ver la disposición de Dios de quererse revelar, de quererse mostrar, y lo ha hecho a través de sus profetas, de las personas que han dedicado su vida para servirle a Dios, algunas con una disposición inicial y otras con un rechazo, pero que al final, a través del poder de Dios, a través de su revelación, pudieron entender que ya habían sido preparados con una capacidad que Dios les había dado para llevar su palabra. Sabían que se enfrentaban a un mundo incrédulo en su época, sabían que se enfrentaban, pero que al final, por el mismo poder de Dios y por su revelación, entendieron de que tenían su propósito, aunque en su mente tal vez no lo tenía muy claro, pues Dios se reveló a ellos. Entonces Dios habló a través de ellos, de estas personas, para alcanzarnos a nosotros, para alcanzar a muchas personas de la época cuando Él utilizó esos medios para llegar hasta ellos. En Proverbios 2, 19 al 21 dice, para que tu confianza sea en Jehová, te ha hecho entender hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabra de verdad a los que te enviaron. El texto para muchos puede ser un poco complicado, un poco difícil, pero aquí está diciendo que para que la confianza sea en Jehová, el salmista, el escritor de los proverbios, Salomón, ha escrito cada palabra 3 veces a fin de llevar ciencia y consejo para nuestras vidas, a fin, dice, de que uno vuelva a llevar palabra de verdad a los que nos enviaron. No vamos a ahondar en eso, sino a resaltar el hecho de que Dios se revela, Dios se muestra, y Dios lo hace a través de estos escritos en este momento. Entonces, creemos que la Sagrada Escritura pues ha sido un compendio de muchos libros que a través de los años se ha ido recopilando, pero que no ha habido una mente humana que ha deseado esto, que ha planeado todas esas cosas, porque estos se han compilado desde los principios de la Escritura hasta lo que conocemos hoy actual. Entonces podemos creer que no hay un ser humano que haya vivido desde esa época hasta ahora y que haya tenido ese pensamiento
Y no solo eso, sino que para poder llegar a ser parte de la escritura, el compendio de libros que nosotros tenemos, los 66 libros de la iglesia protestante o la iglesia cristiana evangélica, eso ha llegado a formarse a través de un riguroso trabajo eh, por, por encontrar la escritura inspirada por Dios y la escritura que simplemente fueron narraciones históricas que realmente Dios no los inspiró, sino que fueron relatos dentro de su época de acontecimientos. Entonces, vemos aquí cómo Dios se revela y también muestra la disposición o la herramienta de la escritura para que todas estas cosas lleguen hasta nuestras vidas. Entonces, ya en Hebreo nos dice que Dios habló por sus profetas, a través de sus siervos. Ya Dios nos habló de esa manera, pero también ahora es necesaria la escritura. Entonces, como nuestro tema doctrinal de hoy se llama las Sagradas Escrituras, y lo que entendemos y lo que creemos sobre todo esto es que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, de lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia, es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. Y cuando no recibimos esa palabra, nos toca o tenemos el deber de comprobar por qué razones no lo recibimos, porque no creemos que eso pueda ser así. Entonces, hacer nuestra propia investigación y encontrar que cada libro debería de pertenecer o no debería de pertenecer a la Biblia, debería ser nuestro deber, dado que la cuestionamos. Podemos ver la historia de cada libro y podemos ver la historia de cada personaje dentro de cada libro, cómo sin conocerse uno con otro pueden mantener un mismo mensaje, como en un contexto diferente, en diferentes épocas, pueden mantener el mismo mensaje que nosotros entendemos y creemos, estamos plenamente convencidos de que es un mensaje divino que ha sido transferido a través de las personas. No podemos decir que Dios escribió la Biblia, no podemos decir que Dios escribió la Biblia, pero sí podemos decir que Él la inspiró sobre aquellos hombres y personajes que Él utilizó para ese medio, para llegar hasta nuestras vidas. Aquí en Lucas capítulo 1, versos del 1 al 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que está diciendo Lucas, está diciendo que le ha parecido a él, lo vio como una necesidad, hacer un escrito que compile todas las cosas por las cuales Teófilo había sido instruido. Entonces, para que las conozca toda esa verdad que él había sido instruido. Muchas veces nosotros, imagen en la actualidad, si no tenemos un escrito, si nos dicen hoy una palabra, mañana lo olvidamos, y si no tenemos ese escrito, difícilmente podemos traer de nuevo esa palabra a nuestra vida. Y es ahí donde Dios nos conoce tanto que ha dejado estos hombres que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron su palabra y fueron ese instrumento que Dios utilizó para traer esa palabra a nuestras vidas. Ahora, Romanos 15:4 nos dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El hombre es salvo por el sacrificio de Cristo, no es salvo por los escritos, sino que los escritos revelan que el hombre es salvo a través del sacrificio de Cristo. Quienes le reciben a Él es salvo, pero esas palabras, esa escritura, le revelan ese Cristo Salvador. Entonces, siempre es una necesidad, siempre va a ser una necesidad para el cristiano, para el Hijo de Dios, conocer las Escrituras, conocer ese Cristo y día a día ahondar más en su enseñanza, en esa esperanza, como nos dice ahí, esa paciencia y la consolación que tienen las Escrituras, para que tengamos esa esperanza. Entonces, si tenemos esa consolación sobre las Escrituras en nuestra vida, de que, como dice el libro de Juan, primera de Juan, sabemos que somos hijos de Dios porque el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos esa confirmación en la palabra de que el Espíritu Santo de Dios
nos da la confirmación de ser hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo y a través de vivir como su palabra lo manda. Aunque sabemos que la salvación no es por obras, pero es la evidencia de lo que ya hay en nuestra vida. Entonces seguimos avanzando. Dice en Mateo 4, versículos 4, 7 y 10, dice así la palabra del Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no matarás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. En estos tres versículos vemos cómo Jesús citaba la Escritura. Jesús, que es para nosotros nuestro Salvador, que es para nosotros nuestro Maestro, que es para nosotros nuestro Pastor, que es para nosotros quien nos acercó a Dios. ¿Cómo no escuchar o no recibir estas palabras diciendo que la Escritura revela la voluntad de Dios? La Escritura revela el poder de Dios. La Escritura revela la dependencia del hombre de Dios. Entonces, por eso es importante la Escritura en nuestra vida. Como hijos de Dios debemos de atesorar esa Escritura, grabarla en nuestro corazón, grabarla en nuestra mente y día a día constantemente crecer en ese conocimiento de Dios. Isaías 8, versos 19 y 20 nos dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si alguien no dijere, yo voy a buscar la ley de Dios, yo voy a buscar la palabra de Dios, dice la palabra que es porque no les ha amanecido. O yo voy a consultar a Dios. Yo esto que estoy haciendo no sé si es bueno o es malo, si a Dios le agrada o le desagrada. Tengo que consultar a través de las Escrituras si esto que estoy haciendo es malo. Si irme a juicio con una persona es malo, si irme a discusión con mi hermano es malo, si reclamar mi derecho es malo. Yo lo tengo que consultar a través de la Escritura. Entonces, por eso es importante para que para nosotros sea una guía de vida y sea el motor de todas nuestras decisiones. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una palabra escrita a Timoteo es una carta, en la segunda carta que se le escribe de Pablo a Timoteo. Se le está diciendo a Pablo que conoció las Escrituras desde muy joven y que las ha sabido, las ha conocido desde su niñez. Dice que las cuales lo pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Tienen una obra esas Escrituras, hacen algo. En 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estar atento a esta Escritura, que es una palabra profética, estar atento a la palabra de Dios, esa palabra profética que nosotros tenemos para nuestras vidas. Dice que es la más segura que tenemos y hacemos bien estando atentos. Ahí dice como una antorcha. Ahí el sinónimo de antorcha para nuestra vida puede ser con ese fervor, con ese calor, con ese entusiasmo. Estar atento a esa palabra. En Hebreos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como podemos observar en medio de todos los textos, Dios está diciendo, yo me he revelado a través de los profetas en esta época. Yo me he revelado a través de los siervos, yo me he revelado a través de la inspiración de esas palabras que llegaron a muchas otras vidas. Él se reveló a través de todo eso. Y dice en Hebreos que Dios, habiéndose revelado a nuestros padres de todas estas maneras, está hablando a todos nuestros ancestros, se reveló a través de hablarles a ellos por los profetas. Ahora en esos postreros días,
ahora en estos posteriores días nos habla a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús, quien es, dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, utilizó a todos sus siervos y ahora nos habla a través de su propio Hijo. Ahora, esto fue escrito en la época cuando tenía, en el primer siglo, cuando Jesús tenía poco tiempo de haber muerto, de haber resucitado entre los muertos y ido al cielo. Entonces no podemos creer que estos escritos en la época de Cristo todos ya existían. Muchos fueron mucho tiempo después que a través de la inspiración del Espíritu Santo fueron dando. Básicamente el Nuevo Testamento siempre es post-Cristo, no es en la época de Cristo. La compilación de todas sus palabras son eso que ahora nosotros tenemos como Nuevo Testamento, específicamente aquellos evangelios, los primeros evangelios, que son los que mostraron mayormente su mensaje, su palabra, su enseñanza, todo lo que él traía de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, este es nuestro primer punto acerca de la doctrina de las Escrituras. 1. La necesidad de Dios de revelarse al hombre a través de la creación misma. 2. Revelarse al hombre a través de sus profetas, a través de su palabra sobre los profetas que instruyeron a muchas personas en la verdad de Dios. Y 3. A través de los escritos que nosotros hoy día tenemos. Más adelante vamos a ver los demás puntos que tienen que ver con esta doctrina. Pero para encerrar este punto podemos decir que Dios ha hecho esas tres cosas. Número 1, revelarse a través de la creación a la humanidad. Que existe un Dios y que es soberano y que es omnipotente y que conoce nuestra vida y conoce nuestro corazón. El que formó todo perfecto. Número 2, que Él se ha revelado también a través de sus profetas, aquellos siervos, aquellos que fueron rechazados por la sociedad. Algunos fueron recibidos, otros fueron rechazados, muchos murieron por causa de esa palabra, en un contexto diferente uno del otro, transmitían el mismo mensaje. Entonces ahí ya Dios está dando una gran verdad, que es Él quien inspira las cosas y no son los hombres los que se inventan todo esto, porque ni conociéndose entre sí, vuelven a dar un mismo mensaje de parte de Dios. Y número 3, la necesidad de las escrituras. Dios ve necesario ahora que las escrituras lleguen a nuestra vida, como el Hijo vino y habló, y en su contexto, en su época, muchos le escucharon y muchos le rechazaron. ¿Okay? Nosotros ya no vivimos ese contexto para decir, oh, voy a volar a Israel, voy a viajar a Israel y voy a ir a escuchar las palabras de Jesús. ¿Quieres escuchar las palabras de Jesús? Están escritas ahora en esto que se conoce como la Biblia. Ahí puedes investigar acerca de Él y conocer más de Él. Entonces, como un cristiano, este debe ser tu referente de fe, tu referente de base doctrinal, de base de enseñanza, de base de conocimiento para tu vida. La Biblia, la palabra de Dios, debe ser el referente que tú necesitas para llevar con medio de todos estos textos que te lo voy a dejar ahí también en el video. Tú puedes accesar a la voluntad de Dios, tú puedes accesar al propósito de Dios, tú puedes accesar a muchas cosas. Como hijo de Dios, la doctrina de las Sagradas Escrituras debe ser la base después de la salvación, la base de tu caminar en este mundo. Las Escrituras, no las experiencias naturales, aunque son muy buenas, pero muchas experiencias que nosotros recibimos a veces son productos de nuestra imaginación, a veces son productos de nuestros deseos, sueños, de repente imágenes que vienen a nuestra mente pueden ser productos de cosas que nosotros deseamos que sean, o sí puede ser también, porque Dios no ha limitado su poder para hablarnos a través de sueños, pero si lo que yo recibo es parte de la escritura, es parte, o sea, pasa el filtro de la escritura y lo podemos comprobar con la escritura que es algo de Dios, entonces podemos definir. Pero es importante que hoy día que tenemos la palabra de Dios con la cual nosotros podemos descifrar que lo que estamos viviendo, qué es lo que, cómo debemos reaccionar sobre ello y todo lo referente. Entonces, muy importante para un cristiano, para un hijo de Dios,
que la doctrina de que las escrituras son sagradas, son santas, vienen inspiradas por Dios y vienen trayendo un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, eso como cristianos debe ser esa base de nuestra fe. No podemos vivir un cristianismo o un evangelio a base de experiencias y menos experiencias de otras personas. Tenemos que vivir las experiencias nosotros con el Señor, pero filtrando todo a través de las Escrituras. Porque hoy día hay mucho charlatán, ya Cristo lo advirtió, que habrá muchos que parecerán ovejas, pero son lobos disfrazados de ovejas, que van a querer robar. ¿Y qué quiere decir lobos? La diferencia entre un lobo y una oveja es que la oveja produce y da algo y el lobo roba, arrebata, destroza, hace daño. Eso es un lobo. Entonces un lobo viene para hacer lo malo. En esa analogía, un lobo hace lo malo. Una oveja sirve para hacer cosas buenas. Entonces, si tú eres una oveja, quiere decir que necesitas un pastor. Y si tu pastor es Cristo, entonces su testimonio está en las Escrituras. Entonces es importante para nosotros como hijos de Dios reconocer que las Escrituras son sagradas, no otros libros, no otros textos. Pueden ser de mucha ayuda, pero no podemos tomarlo como la palabra de Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, la encontramos solamente en las Escrituras. Esta es la fe cristiana, esta es la fe protestante, esta es la fe evangélica. Creer que las Escrituras, el compendio de 66 libros que pasaron un riguroso proceso para poder ser declaradas como canon de Dios, como la palabra de Dios, ese proceso también creemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, y tal vez en otra oportunidad podemos hablar acerca de todo ese proceso, pero hoy lo que tenemos que entender que dentro de la misma Escritura, para nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, ella nos revela que ellas son la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, la palabra de Dios. Dios te bendiga, un saludo y deseamos que esta palabra te sirva de bendición. Dios te bendiga una vez más y esperamos que la palabra del Señor ya no la veas como la veías antes, como un libro que tengo y es bonito y enseña, sino como esa palabra viva de Dios que habla a tu vida y que hace que tu vida sea en el propósito de Dios. Cada paso que debes llevar, cada proceso que debes llevar en tu vida, y lo recibas de la manera que la Escritura espera de ti, que el Señor espera de ti a través de la Escritura. Dios te bendiga.